Hola, bienvenido a este nuevo episodio de podcast sobre biopsicología, desarrollo humano y espiritualidad. Hello and welcome to this new episode of this podcast on biopsychology, human development and spirituality. Y hoy en este segundo programa Today in the second program sobre la espiritualidad como estrategia de supervivencia, of spirituality as a survival strategy, pues vamos a comenzar recordando lo que concluí en el podcast anterior. we're going to begin by remember what I concluded at the previous podcast, Pero muy a mi estilo, but very much from my style, que es un poco irónico. which is kind of ironic. Eso hace parte de la espiritualidad, algún día lo vas a entender. That's part of spirituality. One day you'll get to understand it. Y lo vamos a comenzar así. And we will begin by this. ¿Tú te crees muy espiritual? You believe of yourself as very spiritual Ay, muy bueno, or very good, muy puro. very pure. Ah, es que yo soy muy espiritual. Oh, I'm very spiritual. Y solo eres un animalito And you're just a little animal aplicando una estrategia muy específica de supervivencia. applying a very specific survival tool. Bueno, esa estrategia Well, that strategy es mucho mejor que la de la gran mayoría. is much better than most people's strategy. Eso es lo único que te puedo decir. That's what I can tell you. Te crees muy espiritual, You believe of yourself as very spiritual solo estás sobreviviendo, and you're just surviving. pero But realmente truly, es una de las mejores estrategias, una de las mejores maneras para sobrevivir. that's one of the best strategies and ways to survive. Estamos hablando en el podcast anterior On the previous podcast, we were talking de precisamente about precisely que estamos todo el tiempo tratando de superar el sufrimiento. how we are all the time trying to overcome suffering. Y vamos a hablar específicamente And we're going to talk specifically a que todo el tiempo en ese proceso adaptativo, about the fact that all the time in that adaptative process, lo que realmente estamos haciendo es solucionar problemas. what we're truly doing is solving issues, solving Todo el problems. tiempo estamos resolviendo problemas. All the time we are solving problems. Y mientras tanto, por los laditos, And meanwhile, on the sides, tratamos de aliviarnos, we try to lighten up, de descansar, to rest, de distraernos to distract ourselves con estrategias de placer. with pleasure strategies. Bueno, aquí quiero recordar para después verlo en los podcasts sobre los Yoga Sutras, Here I want to remember this so we can see it in the Yoga Sutras podcast, para que puedas comprender lo que es Raga y Dvesha. so you can get to understand what Raga and Dvesha is. Raga Raga es la búsqueda del placer, is the quest for pleasure, el apego al placer, the attachment for pleasure, y to Dvesha pleasure. And Dvesha es la aversión is aversion a lo que es desagradable, to what is unpleasant, a lo que nos genera molestia. to what creates discomfort. Entonces a eso es aplicable aquí para esta comprensión. So this is applicable here for this comprehension. Todo el tiempo nos la pasamos buscando solucionar problemas All the time we're trying to solve problems, y alrededor de eso, and around that, pues buscamos aliviarnos con momentos de placer. we intend to lighten up by looking for pleasurable moments. Y eso da And that la gives comprensión de lo que es el samsara, the comprehension on what samsara que is, eso es básicamente, which is basically that. como la vida es karma, Since life is karma, todo es acción, everything is es action. decir, que todo está moviéndose alrededor de nosotros So everything is moving around y us dentro de nosotros. and the inside of El us. ecosistema se mueve, The ecosystem moves. todos quieren vivir de ti, Everyone wants to live from los you. virus, The viruses, los parásitos, the las parasites, bacterias, the bacteria, hasta la gente. even people. Otros animales te quieren comer, Other animals want to eat you, o se quieren comer tu comida, or they want to eat your food. las ratas, The las rats, cucarachas, the cockroaches, las hormigas, the ants, las moscas, the flies. los zancudos que quieren tragar tu sangre, The mosquitoes want to eat your blood. los ácaros se quieren comer los tejidos muertos de tu piel. The ácaros want to eat your dead skin. Así te la pasas todo el tiempo And that's all the time. viviendo en ese ecosistema tan agresivo, Living in such an aggressive ecosystem. resolviendo todo el tiempo esos problemas de esas dinámicas. And all the time solving those problems of those dynamics. Eso es karma. That's karma. Todo es acción, Everything is action. todo es movimiento Everything is movement. y no para. And it does not stop. Y eso es el samsara. That's samsara.
resolver problemas, to solve problems, sobrevivir, to survive, adaptarse, to adapt, es el eterno ciclo, la eterna rueda del samsara. is the eternal wheel of the samsara. Entonces ahí vas entendiendo esos principios de la espiritualidad. So there you can get to understand those principles of spirituality. Y claro, And of course, pues esas descripciones que se escuchan tan sabias de la época antigua del hinduismo, those descriptions that seem so wise from the Hinduism time son simplemente interpretaciones, are simply interpretations, comprehensiones con comprehensions los paradigmas that were done by the paradigms, through the paradigms de pensamiento of thought y la estructura epistemológica de esa época, and the epistemological structure of that time, para ellos poder comprender for them to be able to understand algo para lo cual no tenían herramientas científicas. something that they did not have the scientific tools to understand. Hoy afortunadamente sí las tenemos. Nowadays, we do have them. El paradigma ha cambiado. The paradigm has Y changed. por lo tanto, For the matter, aunque nos siguen sirviendo esas palabras y esos conceptos, even though those words and concepts can still be useful, tenemos que entender, we need to understand. We need to understand que tenemos muchas más herramientas that we have so much more tools para poder comprender la realidad to be able to understand reality y para resolver and to solve esa realidad. that reality. O sea, So, nuestro pensamiento es mucho más complejo hoy en día. our thought is much more complex Y nowadays, también and also somos mucho más hábiles we're much more y skilled más inteligentes and smarter para resolver To- esas problemáticas. to solve those problematics. Entonces, pues es la afirmación mía So, it's my affirmation de que la espiritualidad tiene que renovarse. that spirituality has to be renewed. ¿Cómo siguen las personas todavía bebiendo de los libros antiguos? How can people still drink from the ancient books? ¿No se les ocurre que cuando escribieron el Bhagavad Gita, Don't you think that when the Bhagavad Gita was written, eso fue revolucionario frente a lo que había antes? that was a revolutionary thing in regards to what was previous? Pero el Bhagavad Gita cambió lo que había antes. The Bhagavad Gita changed what was previously settled there. ¿Por qué no cambiarías tú ahora lo del Bhagavad Gita? Then, why wouldn't you change the Bhagavad Gita now? Fíjate que los Upanishads Notice that the Upanishads son una reinterpretación de los Vedas. are a reinterpretation of the Vedas. Entonces, Then, son una adaptación de los Vedas. they are an adaptation of the De una Vedas forma más práctica, in a more practical way, menos religiosa, less religious, pero sobre todo but mainly más democrática, more democratic, más para todo el mundo. more for everyone. Y entonces, si quienes desarrollaron los Upanishads If those who developed the Upanishads pensaran como piensa mucha gente hoy en día, would think like many people nowadays think, pues nos hubiéramos quedado en los Vedas. we would have stayed at the No Vedas. tendríamos Upanishad. We wouldn't have the Upanishads. Y pues no hubiera tampoco surgido otras corrientes nuevas dentro del hinduismo, And there wouldn't be any other new currents in Hinduism either, como el Vedanta mismo, like Vedanta itself, que hoy en día that nowadays también tiene que adaptarse, has to adapt as well. también tiene que cambiar. It has to change as well. Así es la vida, That's how life is. dinámica, Dynamic. porque esa adaptación Because that adaptation de esas comprensiones of those tiene comprehensions que ver con la misma adaptación biológica, has to do with the same biological adaptation, la adaptabilidad. adaptability. Entonces, Then tenemos que renovarnos we have to renew ourselves para poder resolver to be able to solve las problemáticas nuevas. the new problematics. Todo el tiempo All the time, estamos resolviendo problemas. we're solving problems. Pero no podemos resolver los problemas actuales But we cannot solve current problems con el pensamiento de la época del Bhagavad Gita, with the kind of thinking that they used to have in the Bhagavad Gita con la time, comprensión de la época de los Upanishads with the comprehension of the time of the Upanishads, y con una aplicación estricta and with the strict application de los Yoga Sutra of the Yoga Sutras, como
se entendieron o se escribieron o desarrollaron, perdón, en esa época. as they were understood or written or developed in that time. Insisto, I insist. el ser humano ahora es más complejo, Now the human being is more complex. sus condiciones de vida son más complejas, Its living conditions are much more complex. las necesidades son distintas, The needs are different. las problemáticas son distintas. Problematics are different. Por lo tanto, For the matter, la espiritualidad spirituality como estrategia de supervivencia, as a survival strategy de resolución de problemáticas de supervivencia, to solve survival problematics debe ser distinta. must be different. Muy bien, eso por este lado. That is on this side. Entender que todo el tiempo te la pasas solucionando problemas. To understand that you spend all your time solving issues, ¿Desde dónde lo haces? From where is it that you do it? ¿Desde el miedo a los problemas? From fear to having problems? ¿Al dolor, al sufrimiento que te causan los problemas? To the pain and suffering problems create? Si no solucionas el problema, If you don't solve the problem, ¿tienes miedo a las consecuencias de eso? are you afraid of the consequences? ¿O lo resuelves Or you solve it como se propone desde el principio de Lila, as it is offered from the principle of Lila, el juego de la existencia? the game of existence, Un juego a game que se asume con responsabilidad, that is assumed with responsibility, pero no con sufrimiento, esa seriedad sufrida. but not through suffering or suffered seriousness. Entonces resuelve los problemas So you solve problems con el amor, with love, la compasión, compassion, el cultivo de la dicha cultivating y bliss, sobre todo el ser muy creativos and mainly being very creative, y además racionales para su resolución. and in addition, rational to solve it. Esa es la decisión, That's the decision. la decisión de un yogi tántrico, The decision of a tantric yogi. que implica That que no implies tiene que ser solamente un yogi tántrico. that it does not have to be only a tantric yogi. Muchas personas, Many people, sobre todo a nivel científico, mainly at a scientific por eso me level, gusta tanto la ciencia, that's why I like science so much, son personas que aman lo que hacen, are people that love what they do. aman la humanidad, They love humankind. aman el conocimiento, They love knowledge. aman ayudar resolviendo problemas, They love to help solving problems. por lo tanto son compasivos, That's why they are compassionate. porque comprenden el sufrimiento de la gente, They are compassionate because they understand other people's suffering. porque lo sienten también en ellos, Because they also feel it in no el de los themselves. demás en ellos, Not the ones of the others in sino them, su propia experiencia de sufrimiento ante las mismas dinámicas que los generan. but in their own experience of suffering in the face of the dynamics that create this Y suffering. entonces estudian, So they study. son racionales, They are rational. buscan la claridad, They look for clarity, el desarrollo del discernimiento the development of discernment. y por lo tanto además son creativos And for the matter, they are also creative porque hacen una transformación de lo aprendido, del conocimiento. because they transform what has been learned. They transform knowledge. Eso es lo que se llama aprendizaje. That's what is called learning. El aprendizaje implica creatividad Learning implies creativity. y eso lo hacen personas como los científicos. And that is done by people like scientists. Entonces no solamente los que están en un camino espiritual So not only the ones that are in a spiritual path son los únicos are the only que pueden ones enmarcarse dentro del proceso, por ejemplo, que hacemos los tántricos. that can get branded in the process that, for example, the tantrics do. Otras personas Other people solucionan las problemáticas de la vida solve the problematics of life desde la creatividad from creativity y la trascendencia and transcendence, y no desde el miedo a And- la muerte. and not from fear of death. O sea que a la final So in the end, yo podría decir I could say que solamente como por mantenernos en un lenguaje that only to sustain a language, seguimos usando una terminología we keep on using terms que cada vez está más desdibujada. that are each time more unclear. Por eso yo soy reticente, That's why I'm not in favor, aunque lo he hecho en estos dos podcasts even though I have done it in these two podcasts todo el tiempo, all the time, a utilizar la palabra espiritual. to using the word spiritual. Porque cada vez Because every time se desdibuja más la frontera the border is each time less clear. It's each time less clear entre lo que es espiritual between what's spiritual y lo que supuestamente no lo es. and what supposedly isn't.
cada vez el ser humano every time the human being es más materialista. is more Y materialistic. tiene que ser así. And it has to be like No estoy this. diciendo consumista. I'm not saying consumist. Estoy diciendo I'm saying más ajustado a la realidad. more adjusted to reality. La realidad sigue siendo muy dolorosa, Reality is still very painful, pero en la medida en que nosotros hemos desarrollado ciencia, tecnología y derechos humanos, but in the measure that we have developed science, technology, and human rights, esa realidad es cada vez menos difícil, that reality is each time less hard, menos dolorosa. less painful. Y por lo tanto, And for the matter, nos podemos acercar cada vez más fácilmente a ella. we can get closer to it each time with more ease. Y perdemos And we lose esa necesidad the need de abstraernos de ella, to abstract from it, de encerrarnos en una cueva a meditar, to get closed into a cave to meditate, de meternos en un monasterio to reclude ourselves in a monastery donde no nos ataquen, where we don't get attacked, donde no nos agredan, where we don't get aggressed, donde no nos toque ver lo que está sucediendo afuera. where we don't get to see what is happening outside. Cada vez Every time, cerrar los ojos para meditar to close the eyes to meditate, es simplemente un momento maravilloso para entrenar nuestra mente, it's simply a wonderful moment to train our mind, pero no una forma para evitar en ese momento la asunción de la realidad. but it is in no way a means to avoid reality. Entonces, curiosamente, So curiously, a pesar de que podemos decir que cada vez somos más materialistas, even though we can get to say that each time we are more materialistic, realmente lo que está sucediendo truly what is happening es que cada vez tenemos un espacio más auténtico, más puro, is that each time we have a more authentic and pure space para trabajar el proceso mental. to work on the mental process. Porque ya no es tanto una necesidad de supervivencia física, Because now it is no longer so much a physical survival need incluso hasta de proceso psicológico, or even of psychological process, sino simplemente, but simply, como lo proponían los yogis originales, as the original yogis would offer it, un mecanismo, a un mechanism, camino a path de desarrollar las cualidades más profundas de la mente of developing the deepest qualities of the mind para ir más allá de lo dado, in order to go farther than what is given, más allá de esta simple experiencia. farther than this simple Ya no es experience. tan simple, es muy compleja, That is actually not so simple, it's quite complex, pero no como una forma de escapar de ella, but not as a way to escape from it, sino precisamente but precisely una forma de escarbar y cultivar en nosotros estando inmersos en esta experiencia compleja. as a way to look and to be completely in us, immersed in this complex experience. Entonces seguiremos solucionando problemas, So we're going to keep on solving problems, estos problemas materiales. these material problems. Cada vez tenemos más estrategias y herramientas para resolver los problemas psicológicos Each time we have more tools and strategies to solve our psychological problems, y al tiempo and at the same time, podremos ir cultivando we can get to cultivate un proceso interior, an inner process, un proceso entre comillas espiritual, a process between quotes that is spiritual, cada vez más profundo, every time that is deeper, avanzado, advanced, trascendente, transcendent, que nos permita that allows us desarrollar, to develop, encontrar en nosotros, descubrir, to find in us, to discover, por lo tanto aplicar for the matter to apply todas las cualidades que tenemos. all the qualities we have. Obviamente basadas principalmente en el proceso mental, Obviously, mainly based on the mental process, pero que también se expresan a través del cuerpo físico y nuestras acciones. but that also express themselves through the physical body and our actions. Y aquí termina este programa. And with this, we are done with this program.